hecho en nuestras vidas, Señor, de cómo las has transformado, las has cambiado, Señor. Nos has hecho nuevas criaturas, Padre. Darte honra y gloria por los siglos de los siglos, Señor. Bendito tu nombre, Padre. Alabamos tu nombre, Señor. Bendito seas, oh Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. ¿Dónde estuviéramos, Dios? Gracias, Dios, Si tú por no tu nos amor y hubieras misericordia. Te amamos, Padre. Les recuerdo que estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a nuestro Padre Dios, el eterno, soberano, creador del cielo y de la tierra, con fidelidad a la amada del Señor que es la Iglesia. Nos encontramos reunidos para glorificar el nombre del Señor, para aprender de su palabra lo que Él demanda de nuestras vidas. Y como iglesia existimos para compartir del Evangelio a las familias colombianas y que éstas, transformadas por el poder del Espíritu Santo, le den la gloria a Dios y testifiquen de su amor por Él. Donde ustedes se encuentran allí en sus casas, bienvenidos. Los que están aquí presentes, bienvenidos a la iglesia, Centro para la Excelencia Familiar. Y usted allí donde está también en su casa, no olvide, puede coger su teléfono, márquele a sus familiares, amigos, vecinos, conocidos y dígales: sintonicen santel.info, santel.info, y podrán ver en vivo y en directo por radio y televisión este servicio que estamos llevando a cabo en esta mañana y cada domingo de nuestro calendario nacional. A todos ustedes, bienvenidos a la casa del Señor. Allí donde están ustedes también pueden estar orando. Y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 3 del libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y el apóstol Pablo escribió esta carta, y esta carta es una de las cartas más interesantes de las que escribió el apóstol Pablo. Y tiene allí mucho contenido doctrinal, mucha enseñanza, especialmente que nos habla acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros y que la justificación es por fe, por su gracia. Capítulo 3, de los versículos 1 y siguientes, dice así la palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. De todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿y su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman, que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues somos nosotros, mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley, por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino confirmamos la ley. Bueno, esto es lo que nos presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Recuerde que estamos en el año de retorno 14.6. Y cuando hablamos de retorno 14.6, Jesús dijo: soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14.6. Entonces es retornar al camino, retornar a la verdad, retornar a la vida. Y estamos retornando a la verdad de la palabra del Señor. Y por eso estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y entonces encontramos una queja a profesantes que no practican, como vimos la semana pasada, empezando el capítulo 3, que hay un orgullo de los judíos acerca de que no, es que yo soy judío, yo soy el pueblo de Dios, y por lo tanto entonces, en cierta manera, ellos pensaban que Dios tenía que bendecirlos, tenía que premiarlos, tenía que justificarlos, tenía que salvarlos. ¿Por qué? Porque ellos eran muy buena gente. Entonces, como son tan buenos, Dios tenía que bendecirlos. Y se jactaban en la ley y se apoyaban en esa ley ellos. Y también dice la palabra del Señor, entonces, que se gloriaban en Dios. O sea, todas estas eran ¿qué? Las ventajas de ser judío. Cuando dice, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Bueno, estas que mencionamos el domingo pasado. Y también hablaba acerca de que conocían la voluntad de Dios. Lo interesante de todo esto, y que aprobaban lo mejor también, y que eran guías de ciegos, o sea, eran la guía de la gente. Lo interesante de que todo esto que tienen los judíos y de lo que se jactaban, lo tenemos nosotros. Tenemos la palabra del Señor, tenemos la revelación de Dios, tenemos la guía del Señor. Hemos aprendido de Dios, enseñamos la palabra, pero el apóstol está diciendo, bueno, eso es para jactarse, eso es para sacar pecho, eso es para decir, miren lo bueno que yo soy. Y Pablo dice, en ninguna manera. O sea, no, Señor, no es eso. Y este capítulo 3 consta de 3 partes. La ventaja de ser religioso, o sea, la ventaja de ser judío o la ventaja de ser cristiano. Y también que todos los hombres están ¿qué? Bajo el poder del pecado.
Entonces la primera parte es del versículo 1 al 8 que vimos la semana pasada. Entonces vamos a ver la segunda parte donde todos los hombres están bajo el poder del pecado. ¿Quiénes? Todos. Y del versículo 21 al 31 nos presenta de que la justicia es por medio de la fe. Entonces vienen las preguntas. ¿Qué ventaja tiene el ser religioso, sea judío o no? Vamos a mirar en Lucas capítulo 18, Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9 y siguientes. Ajá. Sigue. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, pues, en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, quiero de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. A mí que soy Pecador. hasta ahí. Ok. ¿Qué nos dice el relato bíblico? El relato bíblico nos dice que fueron dos personas al templo. ¿Y a qué fueron? A orar. Dos fueron al templo a orar. ¿Quiénes eran? Un fariseo y un publicano. O sea, judíos. Fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. ¿Saben ustedes qué es un fariseo y qué es un publicano? Gloria Estela. El fariseo es el que enseñaba la palabra, la ley. Enseñaba y por ende era una persona muy religiosa. El publicano era un grupo como opuesto y era el que le corría los tributos. Ok. ¿Algo más que quieran agregar a esto? Entonces, el fariseo era ¿qué? Un religioso, una persona piadosa, una persona devota, una persona consagrada. Hoy en día, cuando hablamos de fariseo, dice, ese fariseo, decimos que es un hipócrita. Pero el fariseo no era un hipócrita. Lo que pasa es que Jesús le dice a unos fariseos, cuando él estaba enseñando, entonces, y ellos se oponían a las enseñanzas de Jesús y aparentaban lo que estaban haciendo, o sea, estaban aparentando su vida religiosa. Por eso Jesús les dice, ay de vosotros, hipócritas. Pero no es que estaba diciendo que todos los fariseos fueran hipócritas. Pablo era fariseo y él no era hipócrita. Recuerde que Pablo dice en Filipenses capítulo 13, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, Pablo era fariseo. Y los fariseos eran devotos, enseñaban la ley, enseñaban la Torá, enseñaban la palabra, enseñaban en las sinagogas. O sea, eran gente religiosa. Nicodemos es un fariseo. Y Nicodemos no era un hipócrita. Entonces, no es que ser fariseo, o sea, cuando hablamos en la Biblia, los fariseos, los hipócritas, no, eran religiosos, consagrados y demás. Y el publicano era también judío, pero los publicanos eran considerados, los llamaban los publicanos, y eran considerados ladrones, eran considerados traidores, eran considerados gente pecadora. ¿Por qué digo gente pecadora? Porque es que los judíos pensaban que ellos eran muy santos, muy buenos, y los demás son pecadores.
Entonces, en ese tiempo de pecadores tenían ¿a quiénes? A los fariseos, a los publicanos, porque los consideraban ladrones. Ahora, el publicano era un cobrador de impuestos, o sea, era la DIAN de esa época, como es aquí en Colombia la DIAN. Entonces, era la DIAN de esa época. ¿Y qué dice la gente hoy en día? No, no paguemos impuestos porque se los roban, ¿cierto? Eso decimos hoy. Bueno, por eso les decían que ellos eran ¿qué? Ladrones. Pero aparte de cobrar los impuestos, lo que hacían era, los consideraban traidores. ¿Por qué razón los consideraban traidores? Porque resulta que el Imperio Romano vino y conquistó Israel, conquistó Palestina, y entonces lo que hacía era cobrar impuestos a los judíos. Pero como ellos eran extranjeros, no sabían quién tenía plata, quién sí y quién no. Entonces, ¿cómo cobrar el impuesto? ¿Cómo cobrarle un impuesto a Beatriz si yo no sé que el extranjero viene, digamos, viene un alemán aquí y sabe cuánto tiene Beatriz? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Qué tiene? ¿Qué gana? ¿Es pensionada o no? ¿Tiene recursos? ¿Recibe plata de dónde? ¿Qué tiene Gloria Estela? ¿No sabe? Ah, pero el vecino de Beatriz sí sabe qué tiene Beatriz. Que llega en carro, que llega en bicicleta o que llega en moto, que es pensionado o no, sabe que Gloria Estela tiene un yate, que tiene tal cosa. ¿Por qué? Porque es vecino. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Cogían a ese vecino y le decían, venga, usted va a cobrarle los impuestos a ellos. Nos tiene que responder por, decir algo, nos tiene que responder por 10 millones de pesos en impuestos. Usted verá cómo los cobra, pero los cobra. Y nos responde a nosotros. Si no nos responde, lo metemos a la cárcel o lo matamos o algo, pero nos tiene que responder por 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacía Nelson? Ah, porque el romano le dijo eso. Entonces Nelson, ya como conoce que tiene Beatriz y sabe que Manuel tiene 4 marranos y 2 vacas y 5 camellos, entonces hacía la lista y llega, bueno, Manuel, usted tiene 5 camellos, usted tiene 10 vacas, usted tiene 8 perros, su impuesto es tanto. Entonces le cobraban a todos, a Gloria Estela, a Beatriz, a Manuel, a todos, les cobraban 20 millones de pesos en impuestos. ¿Por cuánto tenían que responderle al Imperio Romano? Por 10. Pero él les tumbaba 20. Entonces los consideraban traidores. ¿Por qué? Porque como eran paisano y estaba sirviéndole a los romanos, entonces traidor. Y ladrón, ¿por qué? Porque en vez de cobrarme los 10, me cobraba 20. Entonces por eso era ¿qué? Entonces por ahí dice, publicanos. El publicano era eso. Cuando usted lee en la Biblia, eso era un publicano. Entonces traidor, ladrón y todo. Entonces era ¿qué? Rechazado por el resto, hecho a un lado. Zaqueo, cuando usted lee en la Biblia la historia de Zaqueo, Zaqueo es un publicano, o sea, un cobrador de impuestos. Y era rechazado por el pueblo. Recuerde que cuando él quería ver a Jesús, se le atravesaban y no lo dejaban. No solamente porque era bajito, sino porque era publicano. Entonces se metió esto, entonces le estorbaban para que no llegara a Jesús. Entonces, eso era ¿qué? Fariseo y era ¿qué? Publicano. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces llegaron 2 al templo a orar. Y uno era fariseo y el otro era publicano. El uno era el consagrado, el dedicado, el leedor de la ley. Y mire lo que él dice. El mismo fariseo, ¿qué es lo que dice? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo no soy como Joana. Yo no soy como Diana. Entonces te doy gracias porque no soy como ellos. ¿Qué hago yo? Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea, tremendo tipo. Miembros así en una iglesia es que uno necesita.
dan diezmos de todo lo que ganan, ayunan, van a la iglesia, no se pierden culto. Tremendo. Pero note cómo comienza Jesús diciendo de él. Dice que el fariseo estaba orando ¿con quién? Ahí en el texto, ¿qué es lo que dice? Estaba orando consigo mismo. Pilas. A veces nuestras oraciones no son un diálogo con Dios. Y a veces nuestras oraciones es para echarle vainas a los otros. Yo he escuchado oraciones donde, Señor, es que yo te pido por Pedro Perico Pérez porque es tan sinvergüenza que tal. ¿Está pidiendo por él o está diciendo que Pedro es sinvergüenza? Entonces hay que tener cuidado de cómo oramos. No, es que, Señor, mira cómo son de adúlteros y cómo son de sinvergüenzas y cómo son de... Ahí lo que estoy haciendo es juzgando. Entonces tengo que tener cuidado de cómo oro. El fariseo estaba orando consigo mismo, no estaba reconociendo su necesidad delante de Dios. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras del publicano? Sé propicio a mí, que soy pecador. O sea, primero tenemos que reconocer nuestra necesidad espiritual antes de mencionar la del otro. O sea, menciono primero la mía antes de mencionar la del otro. Así que, sonido, ok. Así que ¿qué era de más valor? ¿Cuál era la ventaja? ¿Quién tenía más ventaja, el fariseo o el publicano? La misma respuesta de Jesús no la dice. ¿Qué dice Jesús? Que el publicano se fue a la casa justificado. O sea, el Señor le escuchó el ruego. El otro no, el otro estaba orando consigo, o sea, el otro estaba sacando pecho de lo que hacía. Soy judío, tengo esto, hago aquello. Y por esa razón entonces, ¿de qué aprovecha la circuncisión? De nada, si no obedece. ¿De qué aprovecha el venir aquí a este lugar y no obedece? De nada. Simplemente vino y perdió 2 horas de su hermoso tiempo. Si no obedece al Señor. Ese es el punto. No, sí ha habido cambio. Una supuestamente vivía de la ayuda social y ahora se gana 40 millones. Entonces sí ha habido cambio, pero para ella, para que ella viva sabroso. El resto es el que no va a vivir sabroso, pero ella sí va a vivir sabroso. O sea que cambio sí hay. Lo que pasa es que cambio favorable para uno, quién sabe. Pero para uno sí hubo cambio. O sea, estoy hablando de lo que usted menciona, pero sí, la realidad. Por eso la palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque es que queremos confiar, este sí va a cambiar, este sí va a transformar todo, este sí va a ponernos a vivir sabroso. No, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, usted no puede confiar y no puede esperar a que el gobierno le arregle todo. Porque es que muchos se la pasan en eso también. Se la pasan esperando a ver si el gobierno les va a arreglar la vida. Y no. El Señor, ¿qué dijo? El que no trabaja, no come. Así de sencillo. Entonces, los gobiernos no nos van a arreglar la vida. Ningún gobierno, por bueno que sea, nos va a arreglar la vida. Si nosotros no la arreglamos con el Señor. Y cuando la arreglamos con el Señor ordena nuestro camino. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Entonces ya nos pone a vivir sabroso, aunque las cosas sean torcidas.
O sea, en el Señor sí vivimos sabroso, aunque las cosas no sean tan buenas. Una persona tiene cáncer no cristiana y el cristiano también tiene cáncer, porque también le da. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Exacto. Y hasta se quitan la vida algunos. Y están desesperados, afanados y todo. El otro está esperando en el Señor. Y sabe que aunque está sufriendo acá, lo que le espera es mucho mejor. O sea que aunque tengamos dificultades, en medio de las dificultades tenemos la paz del Señor. Tenemos el gozo del Señor, aún en medio de la prueba. Entonces, todas estas son las ventajas ¿de qué? De ser judío. Que Dios les dio el pacto, les confió la palabra, eso lo vimos la semana pasada, les confió la palabra y de ellos vino Cristo. Recuerde que Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos porque Jesús era judío y nació en un hogar judío. Hay tres preguntas que hace el apóstol Pablo y ahí sí entramos, entonces continuamos con el estudio. El versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3 de Romanos 3? Versículo 3, Romanos 3, versículo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, el versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, algunos judíos eran incrédulos y algunos cristianos son incrédulos. ¿Cómo así que cristiano incrédulo? Sí, les falta fe, dudan o dudamos. Entonces, esa infidelidad nuestra, porque desde que comenzamos la vida cristiana hasta hoy, en algunos momentos hemos fallado, ¿o no? En algunos momentos de nuestra vida hemos ¿qué? Fallado. No hemos sido tan firmes como se esperaba. Pero eso hace nula la fidelidad de Dios. O sea, su infidelidad, mi infidelidad, hace nula la fidelidad de Dios. ¿Por qué no? O sea, si tu infidelidad hace nula la fidelidad de Dios, ¿por qué no? Ajá. Porque Él siempre es fiel. Él permanece fiel. O sea que la fidelidad de Dios no depende de usted o de mí. No depende de lo que nosotros hagamos. Dios permanece fiel. El amor que Dios nos tiene no depende de su comportamiento. La mayoría de las que están acá son madres, excepto Diana, porque creo que usted está mamá. Eso. Esperanza es mamá, Gloria Estela, las hermanas Sanabria, Beatriz, también Blanca. ¿Todos los hijos de ustedes son igualiticos? ¿Y todos son buenos, buenos, buenos? ¿O alguno por ahí alguna vez le molestó la vida o algo? ¿Le fue desobediente o alguna cosa? Y entonces, cuando fue desobediente, usted dejó de amarlo. Incluso hay unos hijos, no estoy hablando de los de ustedes, sino que hay unos hijos que son una barbaridad, terribles.
Y sin embargo, parece ser que la mamá es al que más quiere. Mi hermano mayor, al comienzo, cuando éramos jóvenes, después él se enderezó, pero era un vago y borrachín y todo, y no hacía nada, y no dejar deudas por toda parte. Y mi vieja pague las deudas de él y haga de todo por él. Y yo era el que ayudaba a la familia, sostenía desde pelado trabajando para mantener la familia, y ella sosteniendo al vago de mi hermano y dándole plata a mi hermano. Pero era mamá. Y yo en ese momento no lo entendía. Y en ese momento yo era piedro con la vieja, con toda la familia, con mi hermano. Ya cuando ya fui papá y todo lo demás, y tenía hijos y viendo a mi esposa, viendo a mis hijos y todo, es mamá. Recuerde que la Biblia habla acerca de amor entrañable, que debemos amarnos con amor entrañable. ¿Y cuál es el amor entrañable? El de ustedes, mamás. Porque ustedes llevaron en su vientre 9 meses esa criatura, chupó de su sangre, se alimentó de usted y le dañó sus caderas para salir. Por eso ustedes ¿qué? Se desviven, así ese hijo sea una pecueca, pero se desviven por él. ¿Por qué razón? Porque es de sus entrañas, es su hijo. O sea, ustedes no pueden dejar de amarlo por malo que sea. No pueden. El hijo llega y dice, me voy de la casa, y usted llora, sufre, le duele, y el papá, que se vaya para que pague, para que vea cómo es las cosas. Esa es la diferencia, ¿o no? Esa es la diferencia. No salió de nuestras entrañas, no nos dolió lo mismo. Eso no quiere decir que no los amemos, los amamos, pero no en la misma medida, no en la misma forma. Dios no va a dejar de amarte. Dios permanece fiel. Mire, Dios todo lo puede, pero hay algo que Dios no puede, y es dejar de amarte. ¿Por qué razón? Porque Él mismo lo dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, Jeremías 31:3. O sea, Dios no puede dejar de amarnos, esa es su naturaleza, nos ama, Dios va a permanecer fiel. Entonces por eso Pablo dice, es que su infidelidad va a ser nula la fidelidad de Dios. No, su desamor va a quitarle el amor a Dios. No, es eterno. Dios ama al ateo. ¿Por qué? Porque es que el ateo lo creó, es de él lo creó y lo ama. Que no se va a salvar, pues no se salva por culpa de él, pero no por culpa de Dios, porque Dios le envió a su hijo a morir por él. Si él no cree, problema de él, pero Dios permanece ¿qué? Fiel, manifiesta su amor. Entonces, ahora, ¿nuestra duda anula la fidelidad de Dios? No importa que usted dude, como le digo, aún el ateo no hace nula la fidelidad de Dios, aunque sea ateo. ¿Por qué? Porque Dios lo sigue amando y espera que se arrepienta y espera que lo busque, que camine con él. Luego hace otra pregunta: nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Mira el versículo 5, Romanos 3:5. Si nuestra injusticia, ¿qué? Pero viene otra pregunta. ¿Qué diremos? ¿Será justo Dios, injusto Dios, al dar el castigo? Entonces, Dios me creó y yo soy malo. Entonces, pero es que yo soy malo, pero Dios me creó. Él fue el que me hizo y me hizo así. No dicen eso los LGTBI. Es que Dios me hizo así. Yo nací así. Yo nací más.
soy una mujer en un cuerpo de hombre o soy un hombre en cuerpo de mujer. No es lo que dicen ellos. Entonces la culpa es ¿de quién? De Dios, porque Dios los hizo. Eso es lo que dicen ellos. O sea, la culpa es de Dios porque Dios los hizo. No es que yo nací así. No es que yo, y no es que estoy, para los que me están escuchando en radio y televisión, no es que sea homofóbico. No, estoy mirando lo que el ser humano dice acerca de Dios. No es que como yo nací así, entonces ¿quién tiene la culpa? El que me hizo. Porque yo nací así, porque yo me comporto así, porque yo hago esto, entonces la culpa es ¿de quién? Del que me hizo. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Entonces su injusticia, su pecado, su forma en que vive, su forma en que practica, entonces si Dios lo castiga, es injusto. ¿Por qué? No, porque es que usted nació así. No, porque es que usted, no, es que yo tenía hambre y robé porque tenía hambre. Entonces es injusto Dios si lo castiga, porque robó por hambre. No, es que yo soy un Robin Hood, entonces le robo a los ricos y le doy a los pobres. No, es que Pablo Escobar era un santo porque entonces él hacía barrios para la gente pobre en Medellín y les daba mercados y les daba comida. Tremendo tipo. Pero ¿a cuántos mataba y cuántas familias se destruían por causa de la droga para eso que hacía? Entonces ¿es Dios injusto si lo castiga? Ese es el problema, de que a veces nosotros queremos justificar nuestras faltas diciendo, pero es que lo que dice, ¿cómo es? El hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces el hombre es bueno y ¿quién lo corrompió? La sociedad. No. Porque puede ser vivir en una sociedad mala y ser ¿qué? Bueno. Escuchaba ayer, estaba dando un taller por allá a un grupo de pastores y líderes en Suba, y el testimonio de una mujer. Ella vivía en la calle con sus hijos, debajo de un puente, drogadicta, y sus hijos drogadictos, y perdida en el alcohol y en el vicio, vuelta a nada, la familia destruida, todo. Y cuenta que un día llegaron y el hijo le dio una cachetada y le dijo, mamá, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? O sea, el hijo también perdido en la droga y ella y todo. Y dice que levantó los ojos al cielo y dijo, Dios, si existes, si en verdad existes, cámbiame, límpiame de este vicio. Y dice que estaba vuelta, o sea, en ese momento estaba trabada, borracha y todo, y que quedó en sano juicio. Dice, pero eso fue así. Y quedé, y mi hijo también. Y comenzó a hablarle, y la familia, el papá y todo lo demás, entregaron su vida a Cristo por el testimonio de ella. Vive en el mismo barrio, y lo que está haciendo es, abrió su casa, o sea, yo la estoy entrenando para plantar iglesia, abrió su casa y está reuniendo gente y enseñándoles la palabra del Señor. Y todavía está en ese barrio y en ese lugar, y dice que no se va porque no cambia de lugar porque ¿qué? Está dando testimonio a esa gente, compartiendo de Jesús a ellos. Entonces, es la misma sociedad donde estaba podrida, pero ahora está ¿qué? Limpia en Cristo Jesús, limpia en el Señor y sirviendo al Señor, y quiere plantar una iglesia para la obra del Señor. En eso está, o sea, cada mes va el entrenamiento que yo estoy dando a ese grupo. Entonces, eso es ¿qué? Lo que el Señor hace. Por esa razón, no hace mi infidelidad, mi injusticia, no anula la fidelidad de Dios, ni hace a Dios injusto si me va a castigar. ¿Por qué razón? Éxodo 34:7, por favor. Y con esto terminamos el estudio por hoy.
Perdón, Éxodo 34, 7. Que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ok, Purifica la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. listo, sí, era el que estaba leyendo mi hermana. Lo que quiero resaltar de ese pasaje es donde dice, no dará por inocente al malvado. ¿Dios qué? No va a dar por inocente al pecador. No lo va a dar. O sea, el pecador va a recibir ¿qué? Su castigo. ¿Cómo se libra el pecador del castigo? Cambiando, buscando la misericordia de Dios. ¿Cómo se libra el pecador del castigo? ¿Cómo? No volviéndolo a hacer. ¿Cómo? Entregándole la vida a Jesucristo. No es no dejando de hacerlo, no es portándose bien. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no es por dejar de hacer ni por hacer, es porque Jesucristo pagó por ustedes y pagó por mí. Entonces tengo que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para tener ese beneficio. Mejor dicho, para tener ese sello que dice está pago. O sea, como si le hubieran puesto a usted el sello ese que le ponen en el almacén cuando usted compra un artículo, y para poderlo sacar, ¿qué le colocan? Un sellito que dice cancelado, está pago. Entonces, para usted poder, aquí no se trata para poder, en el almacén para usted salir, tiene que llevar el sello de cancelado del artículo. En el cielo no es para salir, sino para poder entrar, tiene que llevar el sello de está pago. El sello de Jesucristo. O sea, pagó. En otras palabras, Dios dice, usted va para el infierno. Y Jesucristo dice, no, Padre, yo pagué por él. Él me aceptó, Él aceptó mi sacrificio por Él. Entonces Él puede entrar. O sea, Jesucristo es el sello. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces es eso. Bueno, el asunto es que si recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, debe vivir de acuerdo a la norma de Dios. Entonces ahí sí entra ¿qué? El portarse bien, el hacer buenas obras, porque es que fuimos creados para eso. Si lee el versículo 10, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, por ejemplo, de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que no podemos vivir por el mundo haciendo malas obras, sino haciendo ¿qué? El bien, haciendo buenas obras. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Como el palo de aguacate da papaya. No, ¿qué da? Aguacates. Entonces no puede dar otra cosa. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Bueno, usted tiene a Cristo en su vida, le ha recibido, fue hecho por un Dios bueno para hacer ¿qué? Lo bueno. Lo que hemos hecho es lo equivocado. Nos desviamos del camino, pero fuimos hechos fue para hacer lo bueno. O sea, cuando usted dice la verdad, no es para sacar pecho y decir, uy, dije la verdad. ¿O sí? No. Porque ¿qué es lo que tiene que decir? La verdad. No es mentir, usted fue creada para decir la verdad. Lo que pasa es que nos desviamos y decimos lo contrario, pero no es para sacar pecho. Usted le dio de el papá, llegó mercado a la casa y saca pecho, vea, traje mercado. ¿Qué tenía que hacer? El mercado, ¿quién lo mandó a casarse?
Esa es su obligación. No es para sacar pecho y vea, merqué. Entonces, sí, uy, traje carne. Pues es que es lo que tenía que hacer. Y la señora, bañé el niño. Denme un aplauso porque bañé el niño. Eso es lo que tenía que hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer lo bueno. Porque ninguno fue creado para hacer lo malo. Fuimos creados para hacer lo bueno. Gloria Estela. En alguna ocasión me tocó dar una enseñanza a los hermanos nuevos y estaba enseñando más o menos eso, pero una señora me preguntó, hermana, ¿qué pasa si hay una cristiana muy entregada, muy dadivosa, muy de palabra y de pronto le gustó a alguien y ese alguien la invitó a salir y resulta que como ser humano esa noche hizo de todo en el mundo, pero se accidentó y murió? ¿Esta persona se condena o se salva porque es cristiana? Yo lo único que hice fue darle la palabra Jeremías 17:9, creo que es, donde dice que Dios conoce el corazón. Pues está bien, todavía Ajá. Bueno, el problema es que algunos piensan que son cristianos porque van a la iglesia. Ir a la iglesia no te hace hijo de Dios. Y es lo que algunos piensan. Entonces algunos vienen a la iglesia y salen y se van y hacen lo que no deben hacer. Los hijos de Dios no practican el pecado. Somos pecadores, pero no practicamos el pecado. ¿Me hago entender? O sea, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Entonces, por ejemplo, soy adúltero y conozco al Señor. Recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortar. Ya Él me perdonó, pero recuerda el caso de la mujer adúltera. No te condeno, vete en paz, ¿y qué? No peques más. No peques más. Corte. Ah, pero entonces siguió o se consiguió otra. Entonces, ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿Y qué es lo que quiere? Es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, usted es cristiana y entonces llegó y cometió un pecado y en ese momento se murió. Y entonces ahí es donde viene la polémica. Entonces ¿se va para el cielo o se va para el infierno? Bueno, el Dios que tenemos en primer lugar es un Dios justo, ¿cierto? Es un Dios justo. Y dice que va a juzgar a cada uno según sus obras. Él pesa nuestro corazón y sabe si la entrega a Jesucristo fue sincera o simplemente estoy asistiendo a la iglesia. O fui, o hice una entrega ¿qué? De corazón, sincera. Los dos están en el templo, el fariseo y el publicano. Uno es devoto, piadoso, ayuna 2 veces por semana, da diezmos, genial. Pero ¿qué dijo el Señor? No. El otro dice, sé propicio a mi pecador. Es pecador. Y si el fariseo se muere en el templo, ¿se va para el cielo? No ha entregado su vida al Señor. Le entregó su vida a una religión, pero no al Señor. Eso es lo que marca ¿qué? La diferencia. Dice, si alguno pecó, Primera de Juan, capítulo 1, si alguno pecó, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí qué? Si alguno pecó. Lo que debemos es vivir cada día procurando agradar a Dios con nuestra vida, en todo.
Y Primera de Corintios capítulo 6 dice que la obra de cada uno será probada con el fuego. Y lo que sí va a perder es recompensas en el cielo, porque eso sí hay, eso dice la Biblia. La obra de cada uno será probada. Y si alguno edificó sobre heno, madera o hojarasca, y el otro sobre piedras preciosas, oro y todo lo demás, cada obra será probada por el fuego. Y si bien aquel sufrirá pérdida, pero no dice su salvación, sino de recompensas. Eso sí es lo que hay. Y lo que usted puede estar perdiendo ahora, o yo puedo estar perdiendo ahora a consecuencia del pecado, bendiciones, recompensas del Señor. Pero no salvación, porque la salvación no depende de mí, sino depende ¿de quién? De Dios. Es que el que me salva es Dios, yo no soy el que me salvo. Dios es el que me salva en Jesucristo. ¿Está? Eso es. Ahora, siempre recuerden eso, Dios es justo. Y el que se murió en su momento, de pronto en el cielo va a encontrar usted gente que nunca pensó que iba a llegar allí. Y van a faltar otros que pensó que eran los primeros que iban a estar. Por eso depende de el Señor. Y usted y yo debemos depender ¿de quién? Del Señor. Que el Señor les bendiga. Si quieren saber qué va a pasar con Romanos capítulo 3, venga el próximo domingo. Que el Señor les guarde. Buenos días. Buenos días, hermanos.